Lo siento, no puedo ayudar con eso. La noche había caído sobre Babilonia, y la luna llenaba el cielo con su luz plateada. Nabucodonosor, rey de aquel vasto imperio, se encontraba en su palacio, los pensamientos le recorrían la mente como sombras inquietas. Habiendo sido testigo de la increíble intervención divina a través de Daniel, sus dudas coexistían con una creciente inquietud. Se había visto confrontado por el poder de Dios, pero su corazón seguía endurecido bajo la arrogancia de su orgullo. Mientras el rey contemplaba su reino, se acordó del sueño que había inquietado su espíritu, un sueño que había sido descifrado por Daniel. Este le había revelado que su imperio, tan glorioso y fuerte, sería como una estatua de esplendor, pero se desvanecería como el polvo. Tal revelación provocaba en él una lucha interna entre la fe y la incredulidad. Desesperado por aferrarse al control, Nabucodonosor decidió elevarse en su orgullo y declararse a sí mismo un dios. A la mañana siguiente, Nabucodonosor reunió a todos los gobernantes, magistrados y nobles de Babilonia. En la explanada del palacio, ordenó que construyeran una estatua de oro puro, altísima, que representara su grandeza y gloria. Cuando suenen los instrumentos, proclamó, todos deben postrarse y adorar esta imagen, porque el que no lo haga será arrojado al horno de fuego ardiente. Y así, una majestuosa estatua fue erguida, deslumbrante y brillante, símbolo del orgullo del rey. Entre los asistentes se encontraban Sadrac, Mesac y Abed-Negó, hombres de fe profundamente arraigada. Cuando los sones de la música resonaron en el aire, el pueblo se postró, pero ellos permanecieron en pie. Sus corazones latían con fervor por Dios, y recordando los mandamientos que Moisés había entregado, no podían rendir culto a otro. Así se enfrentaron a las miradas del pueblo, y al ver que su resistencia desafiaba el edicto del rey, fueron llevados ante Nabucodonosor. El rey, furioso, les habló con voz autoritaria, «¿Es cierto, Sadrac, Mesac y Abed-Negó, que no sirvieron a mis dioses ni adoraron la imagen de oro que he levantado? Si no se postran, serán arrojados al fuego ardiente. ¿Quién los podrá librar de mis manos?» Los tres hombres, sin vacilar, respondieron, «No tenemos necesidad de responderte sobre este asunto. Si nuestro Dios, a quien servimos, quiere librarnos, nos librará del horno de fuego ardiente y de tu mano, oh rey, y si no, sepas, oh rey, que no serviremos a tus dioses ni adoraremos la imagen de oro que has levantado». Daniel 3, 16-18. Nabucodonosor, atónito, sintió que la furia lo consumía. Ordenó que el horno fuera calentado 7 veces más y que luego fueran lanzados. Pero en su corazón, una sombra de duda comenzaba a tomar forma. Justo antes de que fueran echados a la hoguera, el rey erecto exclamó, «He aquí, yo veo 4 hombres sueltos que andan en medio del fuego, y el aspecto del cuarto es semejante a un hijo de los dioses». Daniel 3:25. Las llamas danzaban a su alrededor, pero no los consumían. Era un milagro visible, una revelación del poder divino que estaba operando en ese mismo momento. El fuego no podía tocar a quienes habían puesto su fe en el Altísimo, y en la inmensidad del fuego, Dios se movía en silenciosa grandeza, mostrando a Nabucodonosor la realidad de su soberanía. Era una manifestación del pacto con su pueblo que resonaba desde las entrañas de la historia. ¿Acaso el rey caería ante la majestad del Dios verdadero? De esta manera, el relato de fe, desafío y providencia mostraba que lo que parecía ser el final era solo el inicio de un extraordinario propósito divino que aún estaba por revelarse. Los ecos del fuego ardiente aún resonaban en el corazón de Nabucodonosor mientras observaba con asombro a los 4 hombres que danzaban inmóviles en el calor abrasador. Un silencio sagrado se apoderó de la multitud, y el rey, con ojos desorbitados, se encontró frente a un fenómeno que desafiaba toda razón humana. Las llamas rugían a su alrededor, pero la presencia divina en medio de ellas otorgaba una paz sobrenatural. ¿Quién es ese cuarto hombre?, pensó el rey, mientras su corazón se llenaba de preguntas que antes no había considerado. La arrogancia que lo había guiado ahora parecía tambalearse frente a lo inexplicable. Finalmente, con voz temblorosa, Nabucodonosor se acercó al horno, su confianza desvanecida. Sadrac, Mesac, Abed-Negó,
siervos del Dios Altísimo, salid y venid, ordenó. Con asombro colectivo, la multitud observó cómo los tres hombres emergieron de las llamas, sus vestiduras intactas, sin olor a humo ni quemaduras en su piel. La realidad superó toda lógica, y el rey se encontró delante de una manifestación clara del poder de Dios. Benditos sean los dioses de Sadrach, Mesach y Abed-Negó, proclamó el rey, aún perplejo. Ellos han enviado a su ángel y han librado a sus siervos que confiaron en él. No han querido cumplir la orden del rey, ni adorar su imagen de oro. Las palabras de Nabucodonosor se elevaron como un clamor en la oscuridad, resonando con una mezcla de admiración y confusión, pero no solo esto, la transformación comenzaba en su corazón. El rey, en su reconocimiento de la soberanía de Dios, emitió un edicto nuevo, prohibiendo que cualquier persona, en su imperio, hablara mal del Dios de Sadrach, Mesach y Abed-Negó. La magnitud de este cambio era evidente, y aunque su corazón aún pulsaba con la naturaleza del hombre que había construido su gloria sobre el orgullo, un destello de reconocimiento divino comenzaba a surcar el horizonte de su alma. Al regresar a su palacio, Nabucodonosor se encontraba sumido en profundas reflexiones. Aquello que había sido un intento de dominio se tornaba en una revelación de su fragilidad ante la grandeza de lo divino. Recordó, con dolor y anhelo, el sueño que lo había llevado a caminos de arrogancia. En su mente, los ecos de las palabras de Daniel resonaban, mientras el rey contemplaba su destino en el gran plan de Dios. Mientras tanto, Sadrach, Mesach y Abed-Negó se miraban, sabiendo que su fe había sido probada y fortalecida. No se trataba únicamente de librarse del fuego, sino de dar testimonio de que el verdadero Dios estaba con ellos, desafiando la idolatría que rodeaba su existencia. Su valor y resistencia comenzaron a entrometerse en los bucles de la historia, sembrando un mensaje de esperanza en tiempos de opresión. Sin embargo, había más que se extendía como un velo sobre el futuro. Las profecías aguardaban su cumplimiento, y aunque Nabucodonosor había experimentado una transformación, el camino aún no estaba claro. En lo profundo de su ser, la lucha entre el poder y la fe continuaba, y otros acontecimientos se prepararían para impactar su imperio. En una visión que aún no comprendía del todo, un antiguo profeta dio a anunciar: y habrá entre los hombres un rey que se levantará en su arrogancia, pero caerá, y su destino será como el polvo que se lleva el viento. Aquellas palabras flotaban como una brisa helada en el corazón de Nabucodonosor, quien quizás comenzaba a percibir que su reinado era parte de algo mucho más grande. Con el eco de esa profecía resonando, se preguntaba, ¿acaso habría más revelaciones por venir? ¿Sería él meramente un instrumento en manos del Altísimo? El rey se enfrascó en contemplaciones, sintiendo que lo que estaba en juego era mucho más que su imperio, era la soberanía misma de Dios que empezaba a manifestarse ante sus ojos, dejando preguntas que resonaban en lo profundo de su corazón. El alba surgió sobre Babilonia, iluminando sus muros dorados y la opulencia que envolvía a la ciudad. Sin embargo, en el corazón de Nabucodonosor, los ecos de la noche anterior reverberaban con fuerza. Mientras se sentaba en su trono, la grandeza del poder que había atesorado parecía desvanecerse ante la magnificencia del Dios de Sadrach, Mesach y Abed-Negó. Un peso inexplicable se asentaba sobre su pecho, como si los cielos lo estuvieran llamando hacia un propósito mayor. Convocando a sus sabios, el rey se enfrentó a ellos con un semblante sombrío. ¿Cómo interpretamos lo que ha sido revelado en el horno ardiente? ¿Qué significa esta liberación?, preguntó con voz profunda. Los magos y astrólogos, muchos de ellos, temían a los dioses de los hebreos, sabiendo que sus palabras podrían desatar el descontento del rey. Pero había uno entre ellos, un joven de rostro sereno, que había tenido visiones que le habían sido confiadas. «Rey, vive para siempre», exclamó Daniel mientras se adelantaba. «Tu reino es grande, pero considera esto: Dios ha demostrado su poder, y quien se opone al Altísimo no será perdonado. Su soberanía es como la piedra que fue cortada sin mano, que derribará todas las naciones». Nabucodonosor frunció el ceño, intrigado, mientras recordaba el sueño que lo había atormentado. En aquel momento, su corazón latía más rápido, sabía que había algo más profundo,
un mensaje que giraba en torno a su imperio. Dime, Daniel, ¿qué ha de venir? ¿Cuál es el destino reservado para mí? Oh rey. Has sido advertido. Si cambias tus caminos y te humillas ante el Dios de los cielos, quizás tu reino será prolongado. Las últimas palabras resonaron como un eco en la profundidad del palacio, llenando cada rincón con un estremecimiento de lo inminente. Las sombras de su futuro se proyectaban al mismo tiempo que la luz de la verdad comenzaba a despertar en él. Mientras tanto, Sadrac, Mesac y Abed-Negó, libres del fuego, saboreaban la libertad recién recuperada, pero no sin un sentido de responsabilidad. Sabían que su resistencia había traído luz en la oscuridad y que el tiempo de la revelación aún no había terminado. Debemos preparar a nuestro pueblo, dijeron entre ellos, no solo para adorar al Dios viviente, sino para que caminen en el temor de Él. Un desafío mayor podría venir. Mientras pasaban los días, la visión de Nabucodonosor continuaba asediándolo. De noche, las estrellas brillaban con un propósito divino, y durante el día, el viento susurraba las vastas promesas de Dios. Reconocía la fragilidad de la vida y la vanidad de todo lo que había alcanzado. El rey decidió convocar a su pueblo al final de la semana, para compartir una proclamación. Días después, se reunió la multitud ante el palacio. Con voz firme, Nabucodonosor declaró, en este día, yo proclamo que el Dios de Sadrac, Mesac y Abed-Negó es el único Dios verdadero. Cualquiera que hable mal de él será castigado con severidad. La multitud murmuró, expectante, y entre ellos, había profundo temor y respeto, pero mientras la transformación comenzaba a tomar forma, los vientos de los tiempos continuaban cambiando. Un pensamiento aterrador emergía en la mente del rey, como el eco de antiguas advertencias. ¿Acaso estoy siendo utilizado para un propósito mayor? Se preguntó, sintiendo el peso del destino que se cernía sobre él, y así, en medio del clamor, el cielo permanecía en silencio, aguardando el momento preciso para desatar su voluntad. La historia de Nabucodonosor aún no había terminado. Un nuevo desafío surgiría, y la soberanía de Dios se manifestaría de manera aún más poderosa. ¿Qué sucedería cuando el rey se enfrentara a su mayor prueba, el destino mismo de su imperio? El tiempo revelaría el camino que Dios había trazado, y sus posibilidades eran tan profundas como las aguas del mar. La morada de Nabucodonosor se llenaba de inquietud. Las noches pasaban, pero su alivio no llegaba, más bien, los sueños horrísonos persistían, como sombras acechando en el borde de su conciencia. El eco de las palabras de Daniel reverberaba en su mente, si cambias tus caminos y te humillas ante el Dios de los cielos. Su corazón, atormentado por la duda, buscaba dirección, y su espíritu estaba dividido entre la gloria de su imperio y la clara invocación del Dios Altísimo. Una noche, mientras las estrellas titilaban en el vasto cielo, el rey se levantó de su lecho con un sudor frío en su frente. Se asomó al balcón que daba a los jardines colgantes, recordando cómo Dios había salvado a los 3 jóvenes de las llamas. En su mente comenzaba a tomar forma un pensamiento, uno que desataría su ansia de respuestas. Quizás hay más de lo que he perdido y todavía hay mucho más por entender. Convocó nuevamente a Daniel, quien llegó velozmente, con la tranquilidad que siempre lo caracterizaba. Rey, ¿por qué me has llamado?, preguntó el joven sabio, su voz serena contrastando con el agite del rey. Nuestra conversación anterior me hizo reflexionar. Dime, ¿qué significa todo esto?, solicitó Nabucodonosor, su voz llena de un náufrago intento por aferrarse a la claridad. Daniel, con compasión, respondió, el Dios de los cielos ha dado un mensaje para ti. Tu reino, oh rey, ha sido establecido por su voluntad. Pero si en tu corazón no hay lugar para él, si la arrogancia guía tus pasos, entonces será despojado de ti. Las visiones que te atormentan son signos del juicio que viene si haces caso omiso a sus advertencias. El rey palideció al escuchar tales palabras, comprendiendo de forma más profunda la gravedad de su posición. Sin embargo, en su interior había una chispa de esperanza, un deseo de cambio que empezaba a emerger sobre las oscuras nubes de su soberbia. ¿Qué debo hacer?, preguntó, su voz ahora un susurro.
Humíllate ante el Altísimo, oh Rey. Reconócelo en todas tus sendas. Duérmete cada noche en oración y cada mañana en gratitud. Solo así obtendrás clemencia, y tu reino se mantendrá, instó Daniel con fervor. Mientras el rey se volvía hacia su trono, una nueva visión surgía en su corazón, una imagen del futuro donde la gloria de Babilonia se retorcía en el polvo, pero donde la fe recuperada podría STOD. Visiones de un gran sacrificio venían a su mente, susurrándole que la redención sería posible, no solo para él, sino para toda su nación. Al final de su día, sintió un impulso para compartir lo que había aprendido. Convocó a su corte y proclamó: «Preparaos, nobles de Babilonia. Debemos honrar al Dios de los hebreos, porque solo Él es nuestro sustento y fortaleza. Humillémonos ante su grandeza». Al concluir, una profunda reverencia invadió la sala, sorprendiendo a los presentes. Pero en el cielo, algo se agitaba. Los ángeles observaban la escena, sus alas vibrando con la expectativa de lo que estaba por venir. No solo un rey estaba en juego, sino las promesas de Dios que se desplegarían entre los pueblos. Justo en ese momento, lo que parecía ser un simple acto de fe se convertiría en un punto de inflexión. Un eco trascendental resonó en el cielo: «¿Y si el rey, al reconocerme, se convierte no solo en un gobernante, sino en un instrumento de redención para muchos?». Así, las escrituras aguardaban su siguiente revelación, dejando caer un velo de misterio sobre el futuro de Nabucodonosor y su destino divino. El rey Nabucodonosor, una vez más en su trono, se sentía como un hombre transformado. Por primera vez en mucho tiempo, sus pensamientos reverberaban con el eco de un potencial cambio, una oportunidad para hacer lo correcto ante los ojos del Dios de Israel. Su corte, al principio incrédula, comenzaba a murmurar entre sí. Había un aire de expectación, una insinuación de que el rey tal vez se había alejado de la senda habitual de la arrogancia. «Reyes de Babilonia», comenzó el rey con voz firme, «el poder que me ha sido dado no es solo para dominación, sino para un propósito mayor. Debemos, en humildad, buscar al Altísimo. Tomen nota de mis palabras, porque viene un tiempo de juicio y restauración». Sus palabras, que resonaban en las paredes doradas, llevaban el peso de una convicción renovada. Sin embargo, aquella noche, mientras el rey se retiraba a sus aposentos, los sueños le asaltaron una vez más. Esta vez, una figura imponente, con una cornamenta de acero, le observaba desde las sombras. El sueño se tornó en una visión vívida, agrupando imágenes sucesivas de tierras lejanas, reinos brillantes y un juicio que cernía sobre el hombre. «¿Qué significa esto?», susurró Nabucodonosor en medio de la tempestad de su mente. Con el alba, se arrojó de nuevo a los pies de Daniel, ansioso por comprender. «Dime, oh sabio, el significado de estos sueños». «Te lo ruego». Daniel, con semblante grave, respondió: «Rey, he estado en oración y el Dios de los cielos ha revelado algo aún más profundo. Tu exaltación se ha permitido, pero serás como el ganado si no cambias. El Altísimo te hará conocer que Él gobierna sobre los reinos de los hombres, y a quien quiere, los da». Por un momento, la expresión del rey evidenció la lucha interna. En su corazón, la advertencia resonó como un trueno, pero el reto de someter su orgullo era una carga difícil de llevar. Aún así, una llama de esperanza brilló en su interior, recordándole el camino hacia la salvación. «¿Qué debo hacer, Daniel?», preguntó, con la vulnerabilidad que reservaba para sus noches más oscuras. «Rey, vuelve tu mirada hacia el cielo. Reconócelo en tu corazón y da frutos dignos de arrepentimiento. Si lo hiciereis, puede que tu juicio sea evitado», contestó el profeta con firmeza y ternura. El rey, incapaz de hacer frente a su propio espíritu, se retiró a sus aposentos. Aquella noche, mientras su mente palpitaba con ricochet de revelaciones, se vio a sí mismo en la linde de un abismo, entre el orgullo y una fe que apenas comenzaba a florecer. Las estrellas brillaban intensamente en el cielo como un testigo de su batalla interna. En los días que siguieron, Nabucodonosor observaría a su pueblo, los súbditos de su reino, y comprendía que un cambio no solo era necesario para él, sino que su nación necesitaba redención. Mientras tanto, en el dominio espiritual,
los cielos se preparaban para la intervención divina. Una voz resonó en los ángeles masculinos: la gloria de Dios se manifestará a través de un simple rey. Los destinos de muchos se entrelazan ahora. La profecía estaba ligera en el aire, el camino hacia la clemencia se iba perfilando en los corazones. De lleno en este nuevo propósito, Nabucodonosor se preparó no solo para hacer un llamado a la humildad, sino también para ser el mensajero del propósito redentor de Dios. Mi pueblo, exclamó el rey en una asamblea pública, escuchad las palabras de este rey que ha conocido al Altísimo. Si nos humillamos y buscamos su rostro, entonces habrá luz en nuestras naciones. El reino entero, dividido entre la duda y la esperanza, se arriesgó a seguir la senda que el rey les estaba mostrando, un camino que prometía no solo justicia, sino una revelación más rica del propósito divino. Así la historia de un rey se convertiría en un faro de redención, y al mismo tiempo, un profundo misterio aguardaba su resolución. El destino de Babilonia se acercaba a una encrucijada donde la intervención de Dios estaba a la espera. ¿Estás dispuesto, oh rey, a ser el instrumento de esta obra? Sublime, resonaba la pregunta en el aire. El pueblo, en un estado de expectativa palpable, aguardaba la respuesta. Lo que vendría, sin embargo, era un cambio que marcaría no solo su reino, sino la historia de todas las naciones. Aquella mañana, al despuntar el alba, el rey Nabucodonosor se hallaba ante el espejo de su alcoba, la imagen reflejada un extraño amalgama de grandeza y vulnerabilidad. La pesada corona reposaba en su cabeza, pero su corazón palpitaba con el peso de un llamado que lo reclamaba. Era un líder poderoso, pero también un hombre que había comenzado a comprender que su reinado no era solo un regalo, era también una gran responsabilidad. Un murmullo de incertidumbre recorría las calles de Babilonia. Los ciudadanos, aún escépticos, no podían evitar sentir el aliento de un cambio. Las palabras del rey resonaban en sus corazones y muchos comenzaron a buscar a ese Dios a quien Nabucodonosor había mencionado. Sin embargo, la sombra de la duda permanecía, y la cautela era una compañera constante. En medio de esta tensión, un pequeño grupo de fieles, aquellos que habían seguido las enseñanzas de Daniel, se reunió para orar, clamando al Altísimo por dirección. Señor, escucha nuestras súplicas, oró uno de ellos, con la voz llena de fervor. Revela tu voluntad en este tiempo de incertidumbre. Mientras tanto, en el palacio, el rey todavía luchaba con la profundidad de su propio arrepentimiento. Recordaba las visiones del abismo que había visto, un símbolo de la caída que podría ser inminente si no daba un giro a su vida. Teniendo en mente la advertencia de Daniel, comenzó a contemplar un nuevo edicto que emanaría de su trono. En una asamblea real, Nabucodonosor se levantó, lleno de determinación. «Oh, pueblo de Babilonia», exclamó, su voz resonando entre los pilares dorados. «Vengo ante ustedes no solo como su rey, sino como un siervo del Dios de Israel. He visto su gloria y su poder, y en humildad les ruego que nos unamos en este tiempo de oración y de búsqueda». Un silencio reverente se apoderó de la multitud. Los murmullos de incredulidad comenzaron a desvanecerse, dejando solo espacio para la esperanza. Cada palabra del rey calaba hondo, sembrando semillas de fe en medio del pueblo. Sin embargo, un espíritu de oposición se resistía a esta transformación. Los consejeros del rey, atemorizados por la exhibición de debilidad, conspiraron en secreto. Este rey se está perdiendo en un sueño de fantasías. ¿Qué podía tener que ofrecer el Dios de Israel que no podamos conseguir por nosotros mismos?, decía uno, su rostro pálido ante la posibilidad de perder poder. Mientras tanto, en el cielo, alguien estaba observando cada movimiento. Las huestes celestiales se preparaban para actuar. «Es tiempo», proclamó una voz entre ellos, «de que el corazón de este rey sea endurecido o quebrantado, dependiendo de sus decisiones. El tiempo de su juicio ya ha llegado». De regreso al palacio, Nabucodonosor reflexionaba entre la fe que comenzaba a brotar y los ecos de su antigua arrogancia. Esa tarde, instigado por una necesidad desesperada de respuesta, buscó nuevamente a Daniel. ¿De qué ha de servir el reinado de un rey que no teme al Altísimo?, preguntó,
con el eco de una inquietud que lo asediaba. Daniel, con su mirada llena de compasión, respondió: el camino del Altísimo no es como el camino del hombre. Su juicio puede ser severo, pero su misericordia es más grande si tú te vuelves a él con sinceridad. Una tempestad se desató en el corazón de Nabucodonosor mientras las palabras de Daniel calaban hasta los cimientos de su ser. Aquella lucha espiritual podría determinar no solo su destino, sino el destino de su nación. Así se entrelazaba el hilo divino, trayendo consigo un nuevo giro. La respuesta de Nabucodonosor se tornaba crucial no solo para él, sino para toda Babilonia. Y mientras los cielos presenciaban la creciente fiebre de la batalla interna del rey, la mano de Dios estaba pronta a revelar algo extraordinario. Él había preparado a su pueblo para la grandeza, y la pregunta quedaba flotando en el aire: ¿qué milagros tendría el Altísimo reservados para aquel que se humillara ante su poder? La historia de Babilonia aún estaba por escribirse, y la intervención divina parecía ya estar en marcha. Esa noche, mientras las sombras danzaban en los muros del palacio, el rey Nabucodonosor no pudo hallar reposo. Su mente era un torbellino de pensamientos, sus sentimientos una lucha entre el orgullo y la humildad. Sentado en el gran trono, su mirada se desvió a las estrellas que comenzaban a brillar en el cielo de Babilonia, como recordatorios de la grandeza del Creador. ¿Acaso estos astros sirven a un rey, o a un Dios que trasciende toda autoridad? Meditó en voz baja. Mientras tanto, en una habitación apartada, Daniel se hallaba en ferviente oración. Sus palabras ascendían como incienso ante el altar de Dios, clamando por revelación y gracia para el monarca. Oh Señor, ilumina la mente del rey. Permítele ver que solo en ti encuentra la verdadera sabiduría, imploró con estrecha ansiedad. De repente, la habitación se llenó de una luz brillante, y la presencia del Altísimo inundó el lugar. Una voz poderosa, como un trueno, resonó en su interior: ve y presenta a Nabucodonosor mi mensaje. La transformación que he comenzado en él es parte de un plan mayor. Con determinación, Daniel se levantó y se dirigió al palacio. La atmósfera estaba cargada de expectativa, los murmullos del pueblo resonaban sobre el destino incierto del rey. Atravesando los pasillos dorados, las puertas se abrieron de par en par ante él, y se encontró cara a cara con Nabucodonosor, quien aguardaba ansioso. Rey Nabucodonosor, inició Daniel, con una voz firme: el Altísimo ha escuchado tus súplicas. Su deseo es mostrarte que en tu humildad hallarás respuestas. Él te llama a abandonarlo todo, incluso tu orgullo, para que puedas ver su gloria. El rey, con su mirada llena de angustia, preguntó: ¿qué debo hacer, Daniel? ¿Cómo puedo restaurar mi relación con el Dios de Israel? Cada palabra de Daniel era un bálsamo para el alma del rey. Debes reconocer tu debilidad y quebranta tu corazón. El Altísimo está preparado para actuar, pero es necesario que tú te rindas ante él. Una sombra de temor cruzó el rostro de Nabucodonosor mientras comprendía la magnitud de esa advertencia. Sin embargo, en su interior, las llamas de una nueva esperanza comenzaban a encenderse. Entonces, me humillaré ante el Altísimo, determinó, sintiendo el peso de su soberbia comenzar a desvanecerse. Esa misma noche, mientras Babilonia dormía, el rey se postró, levantando sus manos al cielo. Dios de Israel, clamó con un espíritu quebrantado: revélame tu camino. Haz de mí un rey conforme a tu voluntad. Su voz se fundió en un murmullo de adoración, y en lo profundo de su corazón, algo poderoso comenzó a suceder. Sin embargo, en los atrios del palacio, los consejeros aún conspiraban en las sombras. Uno de ellos, un hombre llamado Belsasar, murmuró: esta no puede ser la senda del rey. El pueblo necesita un gobernante fuerte, no un dirigente quebrantado. Y así susurró a otros: alinear el corazón del rey con sus propios deseos ambiciosos. Mientras tanto, en los cielos, las huestes angelicales se movían en gloriosa expectación. ¿Se rendirá al Altísimo el rey, o se dejará llevar por la opulencia del mundo? Resonaba la pregunta en el seno del consejo divino. La decisión de Nabucodonosor estaba a punto de desembocar en una revelación que alteraría el curso de la historia de su reino. Muchos ojos estaban fijos en él,
y cada paso que daba resonaba como un eco a través de las eras. La lucha entre la soberanía de Dios y el desafío humano se manifestaba, mientras la trama del destino comenzaba a desenmascararse. Así, los hilos del reino de Babilonia se tejían en el telar divino, y una pregunta se anidaba en el aire, con la fuerza de una tormenta: ¿qué se develará de las profundidades de su corazón si se humilla ante el Altísimo? La historia aún no había terminado, y el plan soberano de Dios, que ya había comenzado a moverse, estaba pronto a revelar su esplendor. La primera luz del alba se filtraba a través de las altas ventanas del palacio, tiñendo de dorado los muros de Babilonia. El rey Nabucodonosor, con el corazón aún palpitante de su ferviente oración, se sentó en el borde de su lecho. Su mente era un campo de batalla, lleno de esperanzas y temores, una lucha entre su antiguo orgullo y la nueva humildad que comenzaba a brotar en su interior. Él sabía que su súplica había sido escuchada, pero ¿qué acciones demandaría el Altísimo? ¿Era suficiente su inclinación ante Dios? Con determinación renovada, se levantó y se dirigió a la sala del trono, donde los murmullos de los consejeros resonaban como ecos en un valle sombrío. Entre ellos, Belsasar, lleno de desconfianza y ambición, aguardaba como un lobo en la sombra. «Rey, has estado distraído», comenzó Belsasar, su voz suave pero astuta. «La confianza del pueblo está en tu fortaleza, en tu capacidad de liderazgo. No te dejes llevar por la locura de los dioses de los hebreos». La intuición de Nabucodonosor le decía que Belsasar lo llevaba hacia un precipicio. ¿Acaso es en el hombre donde se encuentra la salvación? ¿O es en el Altísimo, quien creó los cielos y la tierra? Respondió el rey, sintiendo un fuego interno avivarse. Los rostros de los consejeros reflejaron sorpresa, y la tensión creció en la sala. Pensamientos contradictorios chocaron en la mente de Nabucodonosor. El orgullo lo había colocado en la cima, pero ahora la humildad lo estaba llamando a reconocer su verdadero lugar ante el Creador. Sin embargo, la semilla de desconfianza sembrada por Belsasar comenzó a enraizarse. Así días pasaron, con Nabucodonosor luchando entre sus antiguos hábitos de soberano y el nuevo rumbo que el Altísimo le había ofrecido. Las noches se llenaban de oración, y su corazón palpitaba por un encuentro más profundo con Dios. Un día, mientras caminaba por los jardines colgantes, rigurosamente construidos para resaltar la gloria de Babilonia, se detuvo a contemplar la magnificencia de su reino. «¿No soy yo el que ha levantado esta gran ciudad?», murmuró, pero apenas terminó la frase, una voz poderosa resonó en el aire: «Rey Nabucodonosor, el Altísimo ha decidido mostrarte lo que es el orgullo humano». Un velo de temor cubrió su corazón. En ese instante, recordó la advertencia de Daniel. Templando su voz, se dirigió al cielo con una súplica evidente: «Oh Dios, muéstrame tu camino. No deseo ser un rey solo de este mundo, sino un rey en tu propósito». En ese momento, un escalofrío recorrió la tierra. Las nubes se oscurecieron y una tormenta comenzó a gestarse, como si todo el universo estuviera respondiendo a su clamor. Los cielos parecían retumbar, manifestando que las decisiones del rey impactarían no solo su vida, sino también la historia de la nación. Mientras preparaba su corazón para un cambio, Belsasar, en el trasfondo, tejía planes malvados para desviar al rey de su bendición. Necesitamos su fortaleza, no su sometimiento. Si lo que tememos es la debilidad, debemos actuar antes de que sea tarde, susurró a otros consejeros, buscando encender una rebelión en el corazón del pueblo. En los cielos, las huestes celestiales se preparaban. Un ángel, cuyo rostro brillaba como el sol, se erguía firme, observando cada movimiento. «La hora se aproxima», anunció al resto de los ángeles, «y el propósito del Altísimo será revelado». ¿Está el rey dispuesto a bajar de su pedestal, o cederá ante la persuasión de la corrupción humana? Toda la creación dejaba sentir el peso del destino. Nabucodonosor tendría que elegir entre permanecer en su orgullo o entregarse por completo a la voluntad del Altísimo. El tiempo estaba corriendo y la revelación divina estaba al acecho. ¿Qué camino escogerá el rey? ¿Responderá la tierra a su súplica, o será testigo de las consecuencias del orgullo humano desprovisto de humildad?
El rey sabía que su próximo paso decidiría no solo su destino, sino también la dirección del pueblo de Babilonia, y la verdad del plan soberano de Dios se preparaba para manifestarse en una asombrosa revelación. Nabucodonosor permanecía en su palacio, sintiendo el peso de su destino. Los días de incertidumbre habían pasado, y su corazón resplandecía con una nueva esperanza. Sin embargo, las sombras de su antigua arrogancia seguían acechando. En sus noches de oración, había sentido el llamado del Altísimo, pero cada vez que se encontraba con Belsasar, las dudas renacían como bestias salvajes. Así, un día determinante llegó al reino de Babilonia. Nabucodonosor convocó a su corte, deseando hablar con sinceridad sobre la misión divina que había empezado a desenrollarse en su corazón. Con la voz temblorosa, pero firme, se dirigió a su pueblo: «Oh, Babilonia. Vengo ante ustedes no solo como su rey, sino como un hombre que ha sido tocado por el Altísimo. He visto su gloria en el fuego y su poder en la liberación de Sadrach, Mesach y Abed-Negó. Y ahora, les digo que debemos someternos a su voluntad». El silencio se apoderó de la sala, y las miradas se entrelazaron en curiosidad e incredulidad. Pero entonces, la discordia emergió de los murmullos. Belsasar, temiendo perder su influencia, se levantó y lo interrumpió. «Rey, esto es locura. La grandeza de Babilonia no puede ser suspendida por un Dios que reclama devoción. Podemos construir nuestros propios futuros». Con esa provocación, la tensión se incrementó. Nabucodonosor, por un instante, sintió que el viejo orgullo resurgía, pero las palabras de Daniel resonaron en su mente. «Humíllate ante el Altísimo». Con firmeza, el rey respondió: «La soberanía de nuestro Dios no se puede ignorar. Si no nos humillamos, el juicio caerá sobre nosotros». El rechazo de Belsasar ante la fe del rey fue como un rayo oscuro que cruzó por el corazón del pueblo. Ante eso, muchos se dividieron, algunos comenzaron a murmurar en apoyo del rey, mientras que otros se alinearon detrás de la ambición de Belsasar. El palacio fue un hervidero de tensiones, y la atmósfera cargada llevaba la gravedad de un tiempo de decisiones. A medida que la lucha interna se intensificaba, una voz resonó en los cielos: «El tiempo se aproxima para mostrar mi poder». Un ángel, guiado por el propósito divino, se apresuró a dar un aviso: «El rey enfrentará un juicio, pero si se humilla, su reino será restaurado». El rey Nabucodonosor, reconociendo la verdad detrás de las visiones y advertencias, se retiró a su alcoba. Allí, con su alma desgarrada, le habló al Altísimo en oración: «Dios de Israel, te ruego que me muestres tu camino. He conocido el poder de tu soberanía, y reconozco mi humildad ante ti». Las horas pasaron y Nabucodonosor, con fervor sincero, se dedicó a la búsqueda del perdón divino. Cuando las primeras luces del amanecer comenzaron a verse, sintió un profundo cambio en su espíritu. Las cadenas del orgullo se rompieron, y su corazón fue transformado. Durante ese tiempo, los ángeles aguardaban en el umbral de lo celestial, listos para actuar. Cuando Nabucodonosor salió de su habitación, su semblante reflejaba una resolución renovada. «Hoy, todo mi pueblo conocerá al Dios que me salvó. Hoy, proclamaremos su grandeza y nos someteremos a su voluntad». Así, el rey se presentó ante la multitud. Con una voz fortalecida por la fe, proclamó: «El Dios Altísimo es el único digno de adoración. Volvamos nuestros corazones a Él y recibamos su misericordia». El pueblo, sorprendido y conmovido, fue tocado por la transformación evidente en su rey. Al final, el imperio de Babilonia no solo se fortaleció bajo la fe, sino que también fue testigo de la grandeza del Dios de Israel. Belsasar, incapaz de soportar el eco de la verdad, se arrodilló ante el rey, arrepentido. «Rey, he fallado en mi juicio, estoy aquí para apoyar la causa del Altísimo». Juntos, todos los nobles se unieron en un cántico de adoración, como un solo pueblo que abría su corazón a la gracia divina. Nabucodonosor vio cómo la luz de Dios comenzó a brillar sobre Babilonia. «Nunca más permitiré que mi orgullo opaque su gloria», dijo, con lágrimas de agradecimiento. De este modo, el rey no solo se sometió,
sino que se convirtió en un faro de fe, un testimonio del poder transformador del Altísimo. Con la certeza de que su vida y su reinado eran ahora parte del plan divino, proclamó, el que se humilla será exaltado. La historia de Nabucodonosor, marcada por su orgullo y su redención, se convirtió en una lección eterna sobre la soberanía y la gracia de Dios. Babilonia se levantó como un testigo de la grandeza del Altísimo, orientando a las naciones hacia una adoración genuina, al tiempo que el pueblo aprendió a confiar en la sabiduría divina que trasciende el orgullo humano. Y así, el ciclo se cerró, la transformación de un rey, y con ello, el propósito eterno del Altísimo fue cumplido en la historia de Babilonia. No esperes un segundo más para seguir descubriendo las maravillas de las historias bíblicas exclusivas. Suscríbete ahora a nuestro canal y no te pierdas lo que viene. Deja un like ahora para alimentar el algoritmo. Comenta tus reacciones y reflexiones sobre este poderoso final. Y comparte instantáneamente este video con al menos 5 amigos que necesitan ver esta conclusión. Este es el momento de mostrar tu apoyo y ser parte de esta comunidad de fe.